tanto superficial como subterráneo hoy en nuestra capital. 7:11 minutos de la mañana, le vamos a dar la bienvenida de inmediato a Oliver Blanco. Él es del Partido Acción Democrática y se desempeñó como director de comunicaciones del Parlamento venezolano. Señor Blanco, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Muchísimas gracias por la invitación. Hay varios temas sobre los cuales, queremos conocer la opinión que tienen desde Acción Democrática. El primero de ellos, lo que fue la validación de este fin de semana. De acuerdo a información ya oficial, lograron validar en 19 estados del país. Así es. Es el resultado precisamente de que Acción Democrática hizo exactamente lo contrario a lo que el gobierno quería. El gobierno permanentemente pone trampas para que nosotros nos salgamos del juego. Hace casi un año tuvimos que validar, nuevamente nos tocó validar y la gente salió a la calle a validar por Acción Democrática, adecos y no adecos, porque entienden además que una batalla como esta los instrumentos de lucha no se entregan. Acción Democrática ha sido por 76 años un instrumento de lucha de todos los venezolanos, un partido constructor de la democracia, promotor de grandes obras públicas en el país, ha trabajado en pro de todos los venezolanos y precisamente eso es lo que la gente validó este fin de semana. Ahora, de cara a lo que ha sido la realidad en estas últimas horas, vía TCJ se impidió la legalización nuevamente de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, lo que ha sido denunciado por muchísimos factores de oposición y de la vida política en Venezuela. La decisión de Voluntad Popular de no acudir a esta validación, precisamente reclamando esas decisiones, tanto la tomada por el CNE y la constituyente como el reciente dictamen de la Sala Constitucional. Ahora, ¿por qué decidir validar esta tarjeta aún con el riesgo de que pueda considerarse un reconocimiento a decisiones que otros califican de írritas o nulas? Bueno, más que, por ejemplo, hay gente que dice que ir a votar es validar a la dictadura. Una dictadura no se valida con votos, por ejemplo, una dictadura es dictadura porque precisamente se valida con las armas, con la imposición, con sentencias ilegales e ilegítimas y con este tipo de acciones orientadas netamente a desmoralizar a los venezolanos. Entonces tienes dos decisiones, o decir, desconozco a la dictadura y por eso no participo en ningún proceso, no alzo mi voz, no salgo a la calle para ejercer un derecho por más menguado que esté, o por el contrario, me enfrento a los obstáculos con el fin de lograr el objetivo, en este caso de preservar una tarjeta que puede ser muy útil en el caso de que vayamos a las elecciones presidenciales, que es una decisión que todavía no se ha tomado. Sin embargo, esa es la disyuntiva que uno enfrenta permanentemente con este gobierno, porque precisamente las trampas son para que tú te salgas, para que no votes, para que te desmotives, porque un gobierno que tiene, según ellos, el apoyo popular de la mayoría de los venezolanos, no tendría por qué inhabilitar, no tendría por qué meter gente presa, no tendría por qué invalidar partidos y mucho menos la tarjeta más votada de la historia de Venezuela, como lo ha sido la tarjeta de la Mesa de la Unidad. Ahora, señor Blanco, pero de cara a lo que va a ser este proceso, que todavía no se tiene una fecha precisa de cuándo se va a realizar la elección presidencial, ¿cuándo se espera escoger y de qué forma, además, el candidato presidencial de oposición o la candidata presidencial de oposición? En los próximos días, en el caso de Acción Democrática, nosotros hemos planteado la posibilidad de que se hagan elecciones primarias, tal y como se acordó ya hace varios meses. Sin embargo, hay otras opciones y otras organizaciones políticas. ¿Pero hay tiempo para una elección primaria? Bueno, se podrían hacer en 4 semanas. El tema es tomar la decisión cuanto antes para que sea viable hacer las primarias. O en el caso de consenso, es necesario que se tome una decisión también cuanto antes para tener una cara al país, que no es solo el candidato presidencial, es la persona que va a conducirnos en este proceso de resistencia, de recorrer el país, de convencer a los venezolanos que debemos enfrentarnos a lo que sea necesario de manera cívica y democrática para buscar una salida a la crisis. Pero en el caso, por ejemplo, de una primaria, es que hay sectores que algunos proponen primarias, otros han estado hablando de consenso, pero hay otros que dicen ni siquiera participar en esta elección o pedir, por el contrario, más allá de si es primario o consenso o la selección de un candidato, garantías verdaderamente equitativas para poder participar en un próximo evento electoral. Por supuesto, es que ninguna de esas fórmulas excluye la otra. Yo creo que es elemental que nosotros tengamos un candidato, independientemente que a lo mejor la decisión es no ir a las elecciones, pero tienes un líder capaz de aglutinar y movilizar al país para las cosas que nos vienen. Los que no creen en consenso o en primarias, no sé verdaderamente en qué creen, más allá de imponer una candidatura por motivación personal. Incluso cuando ya hay pactos firmados en la Mesa de la Unidad que establecen que la opción que vamos a presentar es unitaria.
Y hay garantía, por ejemplo, en una elección de un candidato por consenso, hay garantía de que quien no se sienta beneficiado de ese consenso no se postule, tienda parte de la mesa de la unidad democrática, o por otra parte, bueno, quienes van a conformar ese grupo de elegidos para seleccionar el candidato por consenso. ¿Quién va a tener representación dentro de ese círculo del consenso? Bueno, hay que llamar a todos los actores del país, por supuesto los partidos políticos, los maestros, las organizaciones civiles, pero en todo caso tiene que haber garantías en las dos situaciones, tanto con las primarias. Hay gente que puede sentirse, por ejemplo, que no logró el respaldo en las primarias porque no tenía una maquinaria, por ejemplo. Hay otros que dirán, bueno, el consenso lo deciden 3 o 4. Las primarias es la fórmula más participativa. Las encuestas, por ejemplo, hay otros que dicen, bueno, vamos a decirlo con encuestas. Hay encuestas que se han equivocado en distintas situaciones. Entonces, la mejor vía es tomar una decisión que respalden y entiendan los venezolanos, porque además este es un país que está en condiciones verdaderamente graves. Claro, cualquiera también podría decir, bueno, en primaria no necesariamente si no se logra motivar a la gente o si no hay un ánimo electoral o es muy baja la participación, no necesariamente gana el mejor candidato, sino la mejor maquinaria. Exactamente. Bueno, más que eso es construir el sueño que tienen los venezolanos. Venezuela es un país deprimido, desmoralizado. El gobierno juega a la desesperanza y lamentablemente desde afuera del país muchos dirigentes políticos no hacen sino apoyar esta tendencia de decir que el país está perdido, que no hay futuro, que no hay manera de salir de esto, que la única vía para salir de esto es una matanza, y desesperanzan a la gente, llenan de desánimo, desmoralizan a los venezolanos. Hay que buscar la manera de decirle a los venezolanos, tenemos este proyecto y para lograrlo necesitamos cambiar de gobierno porque no es posible que el país avance en estas condiciones. Ahora, de cara a lo que se está discutiendo hoy en República Dominicana, para hoy se dijo va a continuar la jornada de diálogo. Acción Democrática tiene un representante allá, el señor Luis Aquiles Moreno. Voluntad Popular decidió no ir a esta nueva jornada de diálogo y de negociación, bueno, alegando lo que ha sido el entorpecimiento de la misma, razón por la cual se retiró el canciller de México. ¿Ustedes realmente esperan que se concrete algo en beneficio para todas las partes en esta negociación de República Dominicana? Es muy difícil, pero estamos haciendo lo imposible y por eso asumiendo el costo de asistir a un evento como este, además promovido por la comunidad internacional. Los dirigentes que allí están negociando condiciones electorales muy claras. Las cosas que se están hablando en República Dominicana no son secretos, ni pactos a escondidas, ni nada de eso. Son puntos muy claros que establecen mecanismos para salir democráticamente de esta crisis y establecer una transición en paz que le permita a los venezolanos dirimir sus problemas conversando, expresándose a través del voto y sobre todo superando esta grave coyuntura, esta grave crisis, enfrentamiento que no ha hecho sino hacernos a todos los venezolanos perder tiempo. Claro, señor Blanco, pero una de las exigencias que públicamente se dijo llevaba la Mesa de la Unidad a esta negociación en República Dominicana tenía que ver con la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral antes de cualquier evento de elecciones. Sin embargo, esto pareciera hasta el momento no constituir un hecho real. Se están agotando precisamente por eso todos los esfuerzos a ver si es viable y es posible que eso se logre. Si no se logra, bueno, nos levantamos de la mesa y seguimos recorriendo el país. La protesta pacífica seguirá siendo un derecho para ejercer y la decisión de ir o no ir con un árbitro en el que no confiamos la tomará la Mesa de la Unidad. La decisión de Acción Democrática sería, si no se logra la sustitución de las autoridades electorales, se paran de la mesa de negociación. Bueno, no es todo o nada y además entiendo que hoy es la última reunión. No tengo detalles de lo que se está hablando hoy porque además es a las 9 de la mañana. Sin embargo, ya sabremos esta tarde o mañana qué es lo que va a pasar finalmente con el diálogo. Y en Acción Democrática, antes de ir a la pausa, me gustaría su apreciación. La visión que tiene Acción Democrática de este proceso electoral es ir, sea cual fuere la circunstancia y sea cual fueren las condiciones. La visión es utilizar este proceso electoral para reanimar a los venezolanos, para movilizar al país, para construir nuevamente confianza y para buscar una salida
a esta crisis. Tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso vamos a revisar la participación de la audiencia y también conocer su visión o su balance respecto de lo que están diciendo algunos dirigentes venezolanos en el exilio. Dirigentes importantes de la oposición que en el exilio dicen que aquí prácticamente hay una especie de apoyo de la oposición para mantener al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Al regreso, por favor, me gustaría sus reflexiones. Ya venimos con mucho más de Primera Página.